y eso va a estar recogido en nuestro proyecto educativo. También vamos a tratar la transversalidad de todos los valores que vayamos a estudiar. ¿Vale? ¿Nos queda un poquito claro cuál es el marco? Esto es para lo que nos va a servir el proyecto educativo. Fijaos que al final está recogiendo nuestra visión, nuestra misión, visión y valores. Está recogiendo lo fundamental de nuestra apuesta educativa. ¿Por qué tiene que ser hecho por la comunidad educativa? Porque tienen que creer en él. Si el proyecto educativo del centro no tiene la participación de todos los estamentos del colegio, no van a creer en él. Va a ser algo que les viene dado, pero no va a ser algo que asuman como propio y, por tanto, no lo van a vivir, no lo van a poner en marcha. Me diréis, bueno, pero cuando yo hago un proyecto educativo, luego el equipo de profesores cambia. Claro. ¿Cómo participan esos profesores? En las distintas evaluaciones que vamos a hacer de nuestro proyecto educativo a lo largo de los cursos. De manera que podrán, de esa manera, observar, trabajar, aportar, modificar aspectos de nuestro proyecto educativo. Fijaos que el proyecto educativo explica el funcionamiento interno del colegio. ¿Vale? La comunidad escolar, las personas con las que nos relacionemos y las instituciones con las que nos relacionemos nos pueden conocer muy bien si leen nuestro proyecto educativo. Entenderán cuál es nuestro funcionamiento, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra identidad. Así que no es solo algo interno, sino que hacia afuera muestra cómo es el colegio. Evidentemente, para poder realizarlo, debemos partir de un montón de puntos, ¿no? Y ese montón de puntos tienen que ser, parte, o tienen que formar parte de un proceso de trabajo de nuestro... Ay, no estoy grabando, disculpad, de nuestro claustro escolar. Voy a poner a grabar la sesión, si me perdonáis un segundito, dejo de compartir y grabamos. Para que podáis disponer de la presentación en cualquier momento. Uy, aquí estamos. ¿Estamos grabando? Estábamos grabando. Ah, pues os agradezco que le hayáis dado a grabar. Disculpadme. Bueno, voy un segundín. Volvemos a compartir la pantalla. Lo que os decía, hacia afuera nos da a conocer. ¿Qué debe hacer el claustro escolar entonces? ¿De qué debe partir el claustro escolar para hacer nuestro proyecto educativo? Pues de algo que habéis hecho o que os he propuesto en la primera actividad del tema, que es analizar el centro escolar y analizar su contexto. Hacer ese documento DAFO o FODA, como le llaméis, que nos va a servir para realizar un análisis del entorno social y cultural, que va a determinar cuáles son las necesidades y cómo queremos abordarlas, que va a trazar los planes de convivencia y la forma de atender a la inclusión y a la diversidad del alumnado, y que va a respetar siempre los principios de no discriminación y de inclusión educativa. En nuestros colegios o en un buen colegio cabe todo. Colegios en los que solo cabe un tipo de alumnado no son colegios que atiendan de manera efectiva a todo aquello que hace honor a la educación. No cumplen los requisitos básicos de inclusión y de no discriminación. Fijaos que entonces determinaremos, identificaremos necesidades, identificaremos intereses institucionales, intereses académicos y objetivos que se persiguen. ¿Cuál es lo que le importa a la institución que hagamos? ¿Para qué se plantea nuestra institución tener ese colegio? ¿Qué objetivos se persiguen con nuestra propuesta educativa? ¿Qué queremos conseguir? Implica también una reflexión en la cual tendremos que ver qué necesidades se nos plantean, qué medios tenemos, a qué medios podemos llegar con nuestras posibilidades económicas, dependiendo de dónde nos encontremos, y cómo vamos a distribuir las distintas responsabilidades para que las distintas actividades se cumplan en los plazos que nosotros marcamos. Eso es lo que nosotros vamos a tener que realizar. El proyecto educativo se diseña, se propone el claustro educativo y luego se implementa, se pone en marcha. Esa implementación, esa ejecución,
no es una ejecución que dure unos años y ya está, sino que se va a evaluar cada cierto tiempo. Hay una evaluación con unos puntos concretos, pues a lo mejor cada 5 años tenemos que evaluar cómo está avanzando el proyecto, pero como equipo directivo debemos evaluar cada curso escolar algunos aspectos que elijamos y que sean relevantes para la mejora de nuestro colegio. De tal manera que detectaremos errores y pondremos los medios suficientes para corregir esos errores. Mirad, este esquemita que tenemos aquí, que viene de la Junta de Andalucía en España, que es muy interesante, habla un poquito hace un esquema muy sencillo de cómo es el proyecto educativo. Fijaos, vamos a recoger dónde estamos, cuál es el análisis del contexto, esto ya lo habéis hecho, o lo estáis haciendo si habéis visto la primera actividad, quiénes somos, cuáles son nuestros principios de identidad, qué valores nos definen, qué queremos llegar a ser, qué queremos conseguir, cuáles son nuestras metas y nuestras finalidades. Esto tiene que ser muy coherente con las otras dos planteamientos. No podemos no podemos hablar de un centro inclusivo y considerar que podemos elegir a los mejores alumnos de tal manera que acabemos con alumnos excelentes al final del proceso educativo. Y luego, evidentemente, qué opciones en los ámbitos curriculares y organizativos vamos a tomar para poder decidir, para poder conseguir cosas. Fijaos, tomaremos decisiones sobre los objetivos curriculares, lo concretaremos en una serie de documentos que ya veremos cuáles son y nosotros tomaremos decisiones operativas para ver cómo ejecutamos y cómo evaluamos nuestro proyecto educativo. Ese proyecto educativo debe tener unas características. La primera evaluación que hay que hacer es si cumple estos puntos, que sea global, que sea integral, que sea útil, pragmático, que sea único y que sea singular, es decir, que no sea una copia de otro centro educativo, porque los valores de otro centro educativo no son los que nosotros elegimos. Que sea vivo, es decir, que se pueda modificar, que no sea algo estanco, que se pueda opinar sobre él y modificar. Que sea participativo, integrador y comprometido. Que toda la comunidad educativa pueda participar de su elaboración o de su evaluación, que integre a todo el mundo y que sea comprometido con el contexto en el que vive. Los proyectos educativos son revisables, son actualizables y sobre todo son documentos de trabajo. Mi recomendación, cuando hagáis documentos de trabajo en un centro escolar, que sean breves y que sean sencillos, porque es la única manera de que sean útiles y los podamos utilizar. ¿Vale? La sencillez es muy importante. En este caso, menos es más, siempre. ¿Vale? El proyecto educativo es vinculante. Una vez que esté aprobado, vincula nuestra acción directiva y vincula la acción educativa. Y debe promover una respuesta educativa de calidad. Debe estar puesto a disposición de nuestros alumnos para darles la mejor educación posible. Fijaos lo que os decía, y tenéis en esta otra hoja que os he marcado ahí. Define el carácter, recoge las aportaciones, promueve la implicación, vincula, promueve una respuesta educativa de calidad, se compromete con el desarrollo profesional del profesorado. Tenéis que ofrecerle a vuestros profesores posibilidades de mejora, no ya de ascenso, que sabemos que en los colegios están un poquito limitadas, pero sí de mejora profesional, de actualización, de implementación de nuevas metodologías, en fin. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar al futuro y tenemos que pensar, queremos que nuestro colegio dentro de unos años sea de esta manera. Y para que sea de esta manera, nuestros profesores tienen que saber este tipo de cosas. ¿Vale? Muy importante estas dos slides, estas dos diapositivas. ¿De dónde partíamos? Os decía, del análisis del contexto del centro. ¿Cuáles son las necesidades educativas a partir de los resultados de aprendizaje que tenemos y de cómo es nuestro barrio, nuestra ciudad? De tal manera que analizaremos de manera global la práctica educativa del centro y de nuestra organización. Hay que elegir una serie de valores. Yo aquí he puesto un montón de ellos, ¿no? Un montón de ellos que pueden estar todos o pueden estar algunos, o a lo mejor vosotros decidís que estos no son los valores de vuestro centro educativo. Pero lo que parece que realmente responde a la necesidad que nos plantea la sociedad es que recojamos
inclusividad, recojamos equidad, respeto al alumnado, convivencia, libertad, responsabilidad, justicia, ciudadanía y participación. Que hagamos proyectos educativos interculturales. No tiene sentido en un mundo tan entremezclado que nosotros hagamos proyectos educativos que no se adapten a nuestras realidades, que recoja el avance profesional de los docentes, que apueste por la coeducación, o sea, que colaboremos con distintos estamentos sociales, estatales y familiares para educar a nuestros alumnos. Y luego, dependiendo de las lenguas cooficiales o decisiones lingüísticas que tengamos en nuestros centros educativos, el plurilingüismo. Evidentemente, los objetivos y las prioridades que nosotros vamos a marcar tienen que ser coherentes con todos los principios que nuestro centro pone. De tal manera que el proyecto educativo va a servir de orientación para formular otros objetivos. Por ejemplo, los planes de convivencia, los reglamentos de organización, las programaciones. Bueno, pues podemos diseñar dentro de nuestro propio proyecto educativo distintos planes que nos sirvan para mejorar esto y que recojan aspectos relativos a diferentes ámbitos de la actividad. No solo tenemos que atender a la acción educativa concreta del aula. El colegio enseña. Todo lo que se hace en el colegio enseña. Todo. No hay nada que no esté educando. Hay una frase que me gusta mucho y es que es imposible no educar. Así que tenemos que medir muy bien qué cosas hacemos, porque todo lo que hacemos educa, en un sentido o en otro, ¿vale? Así que hay que recoger, hay que afinar mucho en el proyecto educativo. Aunque tengan su origen en una normativa estatal, pues cada uno en vuestros países y en vuestras ciudades y en vuestras comunidades autónomas tendréis vuestra normativa, van a particularizar la forma de enseñar y tomarán como referencia distintos fines y objetivos de las distintas etapas. Claro, ¿eso cómo lo vamos a conseguir? Fijaos, tenemos dos ámbitos, el curricular y el organizativo. El curricular recoge todos aquellos aspectos pedagógicos y didácticos que queramos utilizar, pues con todas nuestras opciones metodológicas, con nuestras maneras de enseñar, con la oferta educativa que nosotros estemos dando en nuestro entorno. Por ejemplo, si damos un bachillerato artístico o no lo damos, ¿vale? Con la orientación, con cómo queramos que sean nuestras tutorías. Eso es un ámbito curricular muy importante. Y todas esas opciones metodológicas, todas esas propuestas educativas, tienen que tener en cuenta al profesorado. Qué tipo de profesores tenemos y qué decisiones tomamos sobre ellos, ¿no? Imaginaos que nosotros decidimos apostar por un colegio bilingüe español-inglés, pero tenemos que ver que en las asignaturas que tenemos bilingüismo, pues hay profesores que no tienen posibilidad de hablar inglés. Aquí tenemos una decisión dentro de nuestro proyecto educativo importante, porque dependiendo de lo que nosotros decidamos, podemos tomar la decisión de cambiar al personal o no cambiarle, con las consecuencias que eso tiene. Hay que tener en cuenta la evaluación, ¿vale? La evaluación es un proceso planificado, sistemático, posibilita obtener información. Y no estoy hablando solo de la evaluación del alumnado, que nos va a dar unos datos muy interesantes sobre cómo está siendo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Quiero que penséis que también tenemos que evaluar el centro educativo y el proyecto educativo. Así que tenemos que realizar unos procesos muy sistemáticos, muy planificados y muy concretos en el tiempo para obtener un montón de datos sobre cómo está siendo nuestra labor educativa. El proyecto educativo, por lo tanto, recogerá cuál es la oferta educativa, cómo responde a la diversidad, cuáles son las líneas de la orientación y de la tutoría de nuestro centro, qué caminos vamos a seguir para formar a nuestro profesorado y para provocar innovación educativa en nuestro centro escolar. Cuáles son las líneas estratégicas que se consideran imprescindibles para que nuestro colegio esté siempre mejorando. Y claro, si nosotros tenemos unas líneas estratégicas, tenemos que tener un reparto de funciones y asignar tareas a nuestro equipo de trabajadores, ¿vale? Quiénes son los jefes de departamento, quiénes son los coordinadores, quiénes se encargan de la calidad, quiénes son los encargados de la disciplina, quiénes vigilan que el proyecto educativo se esté cumpliendo. Bueno, aquí como veis hay que promover una coordinación, una implicación y un compromiso muy importante entre todos los profesores.
Haremos estructuras organizativas, posibilitaremos que haya proyectos globales porque tendremos estructuras que son capaces de absorber la propuesta de los profesores, estableciendo distintos criterios de funcionamiento. ¿Vale? Todos los procedimientos deben ser muy transparentes, tanto en la gestión de los recursos económicos como en la gestión laboral. O sea, cuanto más transparentes seamos, cuanto más clara tenga la gente cómo les tratamos y qué decidimos, mejor va a funcionar el colegio. Eso es muy importante, ¿vale? Claro, para llegar a todo esto vamos a necesitar hacer acuerdos. Y esos acuerdos los tenemos que hacer con nuestro equipo de trabajadores y con nuestro personal de administración y servicios, de tal manera, y con nuestras familias, de tal manera que hay que garantizar la participación de la comunidad educativa. De tal manera que ellos puedan valorar cómo está siendo la vida del centro, cómo está siendo la gestión, cómo están, que evalúen al propio colegio, que nos den información sobre cómo está resultando. Todo ello siempre desde el acuerdo y siempre desde el consenso. Yo os propongo que eliminemos cualquier frentismo, cualquier enfrentamiento con cualquier estamento de nuestro centro, aunque a veces sea lo que nos sale visceralmente, ¿no? Tenemos que buscar como directores acuerdos, consensos. Cuanto más consensos seáis capaces de crear entre vuestro centro, entre vuestros trabajadores, más potente va a ser. Claro, aquí tenemos que hacer responsables a los profesores de la gestión y de la confianza en el proyecto común. Tenemos que dar o crear vías de participación al alumnado. Fijaos, no solo al alumnado, sino a los antiguos alumnos. Las ideas que nos trasladan los alumnos que han pasado hace años por el centro sobre qué les hubiera gustado estudiar o cómo les hubiera gustado estudiar, nos ayuda a mejorar. Y hay que impulsar a las familias, hay que implicar a las familias. Tenemos que dejar de ver a las familias como un elemento de frentismo. Es verdad que a veces chocamos con ellas, pero hay que evitar esos choques, hay que sumar, ¿vale? Os invito como directores y directoras a sumar, siempre sumar, nunca dividir. Hay veces que hay que decir hasta aquí, pero hasta aquí. Y una vez que hemos dicho hasta aquí, ¿cómo caminamos juntos a partir de este punto? ¿Vale? Hay que potenciar también la interacción entre la comunidad educativa y el entorno. Aprovechar los elementos educativos que nos da el entorno. Las ONGs que tenemos en los barrios, las asociaciones, los gimnasios, las comunidades vecinales, los museos, en fin. Tenemos que analizar también cómo es nuestro entorno porque nos va a ofrecer distintas posibilidades de cambio. En mi barrio es muy sencillo trabajar con asociaciones de barrio que trabajan pues con chavales en dificultad social. Pero es muy difícil poner un huerto porque no tenemos un espacio verde, ¿no? Pues habrá centros que esa interacción la pueden hacer de otra manera. De tal manera que plantearemos una comunidad abierta a la participación en redes sociales que estructuraremos con distintos centros, con distintos organismos y con los distintos agentes sociales que vivan en nuestra zona. Para que os hagáis una idea y para ir terminando la presentación, aquí os dejo los puntos que podría tener un proyecto educativo. El análisis de contexto, los principios, los valores y las señas de identidad, los objetivos y las prioridades que tenemos, las opciones en los ámbitos curriculares y organizativos y, sobre todo, luego, cómo lo evaluamos, qué vigencia tiene nuestro proyecto educativo y qué pasos damos para mantenerlo y mejorarlo. ¿Vale? Eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Y esto es hasta donde queremos llegar en nuestro centro educativo. Como veis, es complejo, no es sencillo. Como veis, hay muchos puntos a trabajar en todo esto, ¿no? Y bueno, creo que hemos hecho un repaso potente por todo ello. Elemento, proyecto que define, proyecto en el que se basan los demás documentos del centro, proyecto en el que participa toda la comunidad educativa, proyecto que nos muestra hacia el exterior, proyecto que nos enseña cómo queremos ser. ¿Qué os ha parecido? María Eugenia. Maestro, hay una parte ahí que no conozco. Sabe que como la mayoría estamos con algún cargo directivo en los centros, o sea, muchos estamos, yo soy coordinadora del nivel donde trabajo, del nivel secundario,
y hemos participado del proyecto del centro en la construcción y elaboración del mismo. Pero como ustedes tienen otra logística, porque estamos en países totalmente diferentes, yo veo una parte que dice aquí, uso y tratamiento de las lenguas. Esa parte como que no conozco bien el Mira, proyecto. es muy sencillo, verás. Realmente lo que vosotros hacéis del proyecto educativo y lo que nosotros hacemos es lo mismo. Yo llevo mucho tiempo trabajando con vuestro país y el avance en la educación y la apuesta que estáis haciendo por la educación a mí me parece envidiable, envidiable. Y ojalá aquí en donde trabajo yo tuviéramos las ganas de mejora que estáis teniendo. ¿Qué ocurre? Que hay veces que nosotros nos podemos encontrar en zonas en un país que tengamos varias lenguas. A lo mejor en el vuestro es más complicado. Aquí en España, un colegio, mira, nosotros tenemos un colegio en Valencia y en Valencia tenemos un colegio en el que tenemos que trabajar con el español, con el inglés y con el valenciano, ¿vale? Es plurilingüe. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar todas las lenguas de nuestro centro educativo, por los que hemos optado en nuestro centro? Eso es muy importante también, ¿vale? Tenemos que saber ver cómo vamos a trabajar los idiomas. El plurilingüismo es una opción de centro educativo. Si estamos en un sitio donde solo se habla un idioma, pues ya está. Esa opción, lo único que nos tendrá que ver es, oye, vamos a elegir otro idioma, vamos a ser bilingües en inglés, de tal manera que nuestros alumnos aprendan utilizando nuestras asignaturas inglés o francés o alemán, ¿no? O sea que eso es algo que hay que decidir. Ese sería como el uso, porque nosotros aquí impartimos el área de lenguas extranjeras, que se incluye francés e inglés. Entonces Eso sería es. como la metodología de cómo vamos a impartir la lengua extranjera en nuestro centro. Claro, María Eugenia, imagínate que tú decides que además de la propia asignatura de inglés, una de tus otras asignaturas las vas a dar en inglés también, ¿vale? Y te lo autoriza la autoridad competente en educación. ¿Cuál vas a dar? ¿Educación física? ¿Science? ¿Arts? Depende un poquito, ¿no? Y tu proyecto educativo tiene que decidir cuál es el camino que quieres seguir en tu plurilingüismo, que en este caso puede ser, oye, ceñirnos solo a las horas normativas de los dos idiomas o ampliar y trabajar alguna de nuestras asignaturas en otro idioma, siempre y cuando las instituciones educativas os lo permitan, claro. Eso sería. Libertad, dime. Ok, muchas gracias. Nada, libertad, cuando quieras. O sea, en cuanto estaba hablando María Eugenia del proyecto, como yo tengo la oportunidad y el placer de trabajar en dos centros educativos, uno como maestra y en el otro como directora, directora de educación de jóvenes y adultos y como profesora de nivel primario. En el nivel primario trabajamos los idiomas, como ella dice, inglés y francés, pero los maestros de inglés y francés integran con nosotros las áreas. O sea, trabajamos dentro del proyecto del centro integrada. Ellos siempre están planificando junto con nosotros para ver qué nosotros estamos trabajando, para ellos también trabajar lo mismo que nosotros en esos idiomas, en inglés y en francés. ¿Ves? Por Pues ejemplo, eso si es una estamos opción. trabajando ciencias naturales, si estamos trabajando las plantas, entonces ellos en inglés y en francés también tocan las plantas en esos idiomas. Esa es una opción educativa muy potente y eso puede estar recogido en vuestro proyecto educativo. Nuestro plurilingüismo le vamos a trabajar, nuestro plan de plurilingüismo se va a trabajar de esta manera, ¿vale? O sea, es muy interesante ese planteamiento. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Si queréis podemos repasar un poquito las actividades. Dime, Yesenia. Cuando quieras, Yesenia. Sí, maestro, eh, ¿me escucha? Sí, Perfectamente. Sí, sí, sí. conversaba con mi compañera porque pues
dentro de este máster habemos dos compañeras que trabajamos en el mismo centro educativo. Entonces, como nos da la oportunidad de hacer nuestro proyecto desde nuestro lugar de trabajo, entonces nosotras estábamos orquestando para preguntar esa parte, porque sabemos que no podemos evidenciar este trabajo de manera grupal. Entonces, podría evidenciarse nuestro trabajo. Por ejemplo, yo soy coordinadora del nivel primario completo del centro educativo y mi compañera que habló anteriormente, María Eugenia, es coordinadora del nivel secundario, porque nosotros somos un centro educativo, pero funcionan 3 centros educativos, nivel inicial, nivel medio y nivel primario. Cada una tiene un coordinador con una directora general. Entonces, la pregunta sería, ¿podríamos hacer este proyecto educativo yo del nivel primario y mi compañera del nivel secundario, o tiene que ser necesariamente de centros distintos? No, lo podéis hacer, pero no vamos a desarrollar un proyecto educativo, ¿eh? Un proyecto educativo es algo muy largo. Nosotros vamos a trabajar algunas cosas concretas, pero no es nuestro objetivo en la asignatura desarrollar el proyecto educativo, porque necesitaríamos el curso entero, o sea, no un semestre, sino los 2 años. Y es muy difícil. Entonces, vamos a centrarnos en puntos concretos. Si queréis, pongo el aula. Aunque ya os dejé en la grabación anterior algo de la primera actividad, la recuperamos, la leemos y también la de la segunda, ¿vale? Le damos una visión general a lo que estamos haciendo hasta ahora y desde ahí partimos, ¿vale? Yo creo que la presentación del proyecto educativo queda completa con lo que os he enseñado. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar todo lo que necesitéis. Y si nos vamos ahora al aula virtual, vamos al primer tema. Y en el primer tema, en la carpeta de las actividades, aquí, vamos a ver el desarrollo de los puntos elementales de un proyecto educativo. Primera cosa, yo os doy una descripción de un colegio, de la Fundación Rascayú, pues por si alguno de vosotros no está trabajando actualmente en un centro escolar o no está trabajando en un equipo directivo. Bueno, pues ahí tenéis algo de lo que partir. Podéis utilizar esta descripción para esta primera parte de la actividad y para la segunda parte, o no. O podéis utilizar la descripción de vuestro colegio, ¿vale? Pues ponéis un enlace a vuestra página web y decís, mira, en nuestro colegio esto es lo que nos ocurre, esto es lo que tenemos, ¿vale? Pero eso sí, tiene que ser el mismo centro escolar para la primera parte de la actividad y para la segunda. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Mirad, en la primera parte, en la primera entrega que tenéis que hacer, aquí tenéis que responder. Lo primero que tenéis que hacer es definir una línea de actuación. ¿Para eso qué vais a buscar? Vais a definir esta pregunta, quiénes somos y dónde estamos. Es decir, qué os caracteriza, en qué contexto os encontráis. No solo contexto físico, que es importante, sino también el contexto cultural, el contexto social en el que os movéis, ¿vale? Eso sería lo primero. Para eso, lo primero que tendréis que hacer es, primero, realizar un DAFO a partir de la descripción ofrecida, ¿vale? Del centro. Si no es la descripción de la Fundación Rascayú, tenéis que hacer la descripción de vuestro centro. Tenéis que hacer el DAFO de vuestro centro. Respondéis a la pregunta 1 y 3, ¿vale? Las que os acabo de señalar. Y luego identificáis, a partir de vuestro DAFO, por lo menos 2 de cada una de estas parejas. Una fortaleza y una oportunidad que puedan ir unidas, una debilidad y una oportunidad que puedan ir unidas, de cada una de ellas 2, ¿vale? Una fortaleza y una amenaza, una debilidad y una amenaza. Y luego un pequeño organigrama, ¿vale? Esa sería la primera parte. No hace falta que sea muy extenso, ¿eh? No os extendáis demasiado en los contenidos, ¿vale? Con que sean contenidos concretos, nos vale. ¿De acuerdo hasta aquí, chicas? ¿Chicos? Profe, buenas tardes. Hola. Hola, profe. Bueno, entonces, en el tercer punto, como su merced lo dice, identificar 2 de cada una, entonces serían un total de 8. ¿Y correcto? ¿Estoy bien? Sí,
Sí. Y en el organigrama es de acuerdo a lo que vamos detectando entre la misma lectura de la institución o la Fundación Rascayú. Sí, si quieres hacerlo sobre las Rascayú, si quieres hacerlo sobre tu Sí, 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 colegio, sí. sobre tu colegio. No, ¿Vale? en efecto, pues no tengo institución, entonces sí, sí estoy tomando el Rascayú. Hay algo que a mí en la lectura con respecto a la Fundación Rascayú, es porque tiene fundación y de la fundación, para mí, despliega el colegio. Entonces, Ujú. o sea, el organigrama de la fundación es aparte al del colegio o lo incluye. No, tú solo organigrama del colegio. Ah, ok. ¿Vale? La fundación puede ser un órgano de gestión que gestione nuestro centro escolar, pero nosotros nos tenemos que fijar en el colegio, ¿vale? La fundación Correcto. suele estar por encima de nosotros. Vale. Vale. Entonces, Mirad, en el tema 2, que es donde presentamos el proyecto educativo, ya habéis visto muchos de vosotros una pequeña presentación muy ligera. Yo os voy a añadir la grabación de este PowerPoint y os voy a dejar el PDF correspondiente. Tenemos ya que concretar algo más. Partiendo de lo que hemos hecho en el tema anterior, de la actividad del tema anterior, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el inicio del proyecto educativo. Y para eso lo que quiero es que identifiquéis 7 objetivos, que planteéis 7 objetivos que creéis que tenéis que trabajar como equipo directivo. ¿Vale? Desarrollar esos objetivos es desarrollar cómo es vuestro colegio, qué queréis conseguir. Os acordáis que en la presentación os lo he explicado. Se enuncian, ¿vale? Enunciamos 7 objetivos. Y luego, de esos 7, cogéis 3 y decís, estos son los que vamos a priorizar. ¿Y por qué? ¿Vale? Explicáis por qué les dais más importancia. ¿Por qué serían los primeros que desarrollaríais? Y a partir de esos objetivos, definís cuál es el estilo pedagógico del colegio. Profundizad en vuestro estilo pedagógico. ¿Cómo queréis enseñar? A partir de todos esos objetivos, ¿cómo queréis enseñar? ¿De acuerdo? No es correcto. complicado. No es complicado, ¿verdad? Tiene su facilidad. Así que bueno. Ana, ¿querías preguntar? No. Ah, pues estaba la mano levantada, perdonadme. Vale. Bueno, chicos, chicas, pues no sé si tenéis alguna cosita más. Isabel, dime, Isabel. Detallada de lo que usted ha tenido aquí ya en esta tarde. Me, Te voy a pedir que empieces otra vez porque hay una parte que no te hemos oído. sí, quiero preguntar, como hice ya la primera parte de la tarea y en ella eh, mezclé la primera parte, trabajé con el colegio Rascayú, pero en cuanto a al organigrama, trabajé de acuerdo al centro donde yo trabajo. Vale, Pero, bueno, bien. ajá, en base a esa primera parte, la pregunta que va ahora es en cuanto a la segunda parte, que habla acerca de elegir estas 7 competencias. No sé si pueda elegir el P del centro donde estoy trabajando o tendría que trabajarlo con el colegio Rascayú. Esa era la pregunta que yo le hacía a usted Vamos a ver. Es que por mensaje. claro, tenemos que tener el mismo, o sea, una línea de coherencia. Es decir, si hemos respondido con una cosa la primera parte, la segunda tenemos que responder en la misma línea, ¿vale? Si estás trabajando con la fundación que yo te he marcado, pues sigue con ella, ¿no? Imagínate que a ti te han destinado allí y te han puesto de director allí. Bueno, siempre puedes utilizar los documentos de tu centro escolar para poder valorarlo. ¿De acuerdo? Bien, pero como ahí hay una descripción, profesor, de ese colegio, entonces el PEC no está. Por No, eso es que no hay PEC. O sea, imagínate que tú llegas a ese centro, tú el PEC lo tienes que desarrollar. O sea, tú te han puesto director allí, has hecho tu equipo directivo y te dicen, oye, tienes que poner en marcha un proyecto educativo. Vale, vamos a empezarlo. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Analizar el contexto. Has hecho un DAFO, has contestado unas preguntas, has realizado un organigrama.
Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a marcar unos objetivos de nuestro proyecto educativo, vamos a elegir 3 y vamos a priorizar esos 3. Y luego vamos a hablar de nuestro estilo pedagógico. O sea, no tiene que estar hecho el PEC, sino que tú llegas a un centro donde no existe ese proyecto educativo. Y ahora, ¿cómo arrancarías? Primero analizas con la actividad del primer tema y ahora eliges unos objetivos, priorizas 3 y después explicas cuál es tu estilo pedagógico para implementar esos objetivos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Nada. Claro todo. Claro. ¿Tenéis alguna duda más, chicos? ¿Había alguna mano levantada? Julio César. Sí, buenas tardes. Profe, era para que me diera una breve reseña porque el internet como que había salido y entrado. Entonces no había escuchado bien. Vale, no te preocupes, porque te voy a dejar la sesión grabada entera. Entonces puedes verla y puedes ver poquito a poco lo que hemos hablado, ¿vale? Y si tienes alguna duda, me escribes, te pones en contacto conmigo y si hace falta nos conectamos, ¿vale? Sin ningún problema. María Eugenia. Maestro, en el material que usted dejó colgado en el aula virtual, hay unos requisitos para la entrega de cada una de las evaluaciones, de las actividades de evaluación continua que tenemos que entregar. Entonces dice que tiene que tener una portada. Cada una de esas actividades, incluyendo la que vamos a hacer, también va a llevar esa portada. Sí, debéis hacerlo, ¿vale? Vamos a darle, a ver, el que tenga esa uniformidad lo que hace es que tenga un carácter académico marcado. Entonces, vamos a darle ese carácter académico. Y también en PDF, cada una de las actividades se la vamos a subir así. En PDF, ¿vale? Siempre en Okay. PDF, es lo más Muchas sencillo. gracias. ¿Vale? Si Sí, tenéis dificultades para convertirlo a PDF, escribidme y yo os enseño cómo hacerlo, ¿vale? No, es fácil, no hay problema ahí. No hay problema, pero por si acaso. Bueno, pues si no hay nada más, si os parece, detengo... Sí, dime, Julio César. Cada una de esas actividades tiene que tener algún tiempo límite, más o menos. Todas están marcadas, ¿vale? Todas tienen un tiempo de entrega. Lo tenéis tanto en la guía didáctica como en un cronograma que tenéis en la parte general del aula virtual. Y yo os lo iré enseñando. O sea, lo tenéis en el propio aula. Mira, te lo voy a enseñar. En la guía didáctica las tenéis, en las propias actividades os salen y aquí, en el cronograma de actividades calificables, también lo tenéis, ¿vale? O sea que podéis ir programando vuestro trabajo con sencillez, porque lo tenéis aquí. No son complicadas, ¿eh? Yo no os pido que hagáis unos trabajos descomunales, sino que sean concretitos, ¿vale? Silenis, ¿te llamo Silenis? Esperanza, ¿cómo te llamo? Silenis, me puede llamar. Bien. Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. gracias a Dios. Tengo una inquietud, distinguido profesor. En los espacios de añadir la entrega de esta misma tarea, hay uno que me dice que la tarea está retrasada con 127 días y 1 hora. ¿En cuál es? A ver, que lo miramos. Igual está mal. Vamos a ver. Dame un Dice, segundito. pero este dice que está abierto el lunes 4 de octubre del 2021 y tiene las mismas instrucciones para realizar la actividad que la que usted estaba detallando. Pero dime cuál, ¿el primero o el segundo? ¿En el tema 1 o en el tema 2? Del tema 1. Vale. Eso es que al poner las fechas, te lo voy a corregir ahora mismo contigo. Es que yo vivo un año atrás, entonces al poner las fechas he puesto el 2021. Dame un segundito que lo corrijo ahora mismo, ¿vale? No pasa nada. Es posible que estas cosas ocurren. Vosotros me escribís con toda tranquilidad, corregimos y ya está. A mí me salen el 2022 los dos.
Tanto en el No sé tema si a 1 otra como en el persona tema 2. le saldrá lo mismo también. Bueno, ¿te permite entregarlo? Sí, hay otras sí que Irene? me permite entregarlo. Vale, si te permite entregarlo no tengas problema, ¿vale? Porque eso Bien, es sencillo, ¿vale? Pero muchas yo estoy viendo gracias. las dos, me salen bien, igual se ha quedado algo ahí enganchado por lo que sea. Ah, no, mira, aquí está, 21. Vale, pues venga, vamos a cambiarlo. 22 y 22. Es un fallo mío que ya está. Solucionado. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a detener la grabación, ¿vale? Porque si no se va a hacer muy larga. La detengo y os sigo atendiendo.